que se van a conectar, los que se van a ir conectando poco a poco, paso a paso, ¿ya? Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga, ¿ya? Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga preciosamente. Saludamos a los hermanos de Viña del Mar, que están ahí siempre, ¿verdad? No sé si todavía están conectados, ya se conectaron, pero siempre están allí atentos ya para poder conectarse. El miércoles volvimos a la transmisión de los miércoles. Estamos estudiando el libro de Gálatas, estamos haciendo la introducción y ya volvimos a lo que es la normalidad, un tiempo también de descanso, de relax. Así que saludamos a ellos, siempre mi hermana ahí en Perú que nos saluda siempre, mi hermana Juanita Mendoza, siempre está saludando. De Australia, Cristian Rus siempre nos ve, nos sintoniza por ahí, Juan Rus. También les saludamos allá a Estados Unidos, también mis hermanos que nos saludan siempre allá de Estados Unidos. Así que bueno, la palabra corra y sea glorificada. Ya siempre corra y sea glorificada. Quiero que abran su Biblia en el libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, el capítulo 9, del versículo 1 al 13. Ya el libro de Samuel, el profeta Samuel, capítulo 9, versículos 1 al 13. Está a propósito esta palabra por la cena hoy día, ¿ya? Por la cena del Señor, invitarnos, el Rey nos invita, ¿ya? El Rey te manda a llamar, te mandó a llamar el Rey, ¿ya? Y hay que sentarse a la mesa como príncipes, ¿ya? Segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 1 al 13. Dice así: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre en mi casa, a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Padre, te damos gracias esta mañana, porque eres bueno, porque tu palabra siempre es buena, y porque esta mañana nos bendices con ella. Gracias, Padre, porque cuánta gente, Señor, anhela tener tu palabra y no la tiene. Y cuántos en estos momentos que te conocieron están perdidos, Padre,
hospital o ya partieron, Señor, alejados también de ti. ¿Y cuántos anhelan tener lo que nosotros tenemos, Señor? Y te damos gracias esta mañana en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. El Señor es bueno, siempre. Sí. Bueno, lo que esta mañana quiero compartirles, ¿ya? Si de alguna forma no puedo leer más que lo que ya leí, es una historia, por lo menos una historia triste, no es una historia alegre, ¿ya? Una historia triste. Y la Biblia específicamente lo deja registrado para que podamos tal vez cada uno de nosotros pensar por qué no terminó bien, por qué terminó de esta forma, ¿ya? Pero también queda de alguna forma abierta la historia. A veces uno piensa que siempre todas las cosas como que podrían salir como bien, pero lo que dice Pablo, ¿ya? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora la historia que leemos, la historia de Lisiado, es un minusválido, ¿ya? Y de alguna forma, ¿cómo es el Espíritu Santo cuando no nos deja dormir por algo? ¿Le ha pasado a usted? ¿Me ha pasado a mí? Cuando a veces sufrimos de este insomnio, pero tal vez es el Espíritu Santo que quiere hablarnos o quiere señalarnos algo. Y en esta historia hay un rey que no pudo dormir. Anoche hubo un rey que no pudo conciliar el sueño. Tuvo insomnio, tuvo pesadillas con su amigo Jonatán, el hijo de su presunto asesinato intelectual. ¿Quién era? Saúl, quien lo quería matar. Y en el sueño que tuvo en medio de lo somnoliente que estaba, ya recordaba de un pacto que había hecho con su amigo Jonatán. Habían hecho un pacto de compañerismo, ¿ya? Y en eso él se estaba acordando de su amigo Jonatán. Recordaba que cuando estaban vivos, lo había dicho: tus amigos serán mis amigos, y tus enemigos serán también los míos, serán mis enemigos. Tu dolor será el mío, tu victoria será las mías, y mi victoria también serán las tuyas, y mis fracasos serán los tuyos. Ahora, pensaba cuando veía esto, cuántas promesas. Muchas veces tal vez usted ha recibido, y yo he recibido, no me digan la cantidad de promesas que he recibido, ya de que estos que se dan la mano así, y me han dado hasta la mano así, no, los amigos se dan las manos así. Y cuánta gente tal vez se ha golpeado el hombro y le ha dicho: no, yo voy a estar contigo en las buenas, en las malas y todo lo demás. Ahora es curioso cuando el Señor mismo dice: no confiéis en los príncipes, no pongan su confianza en los príncipes. Ahora, la Biblia, ¿verdad?, nos relata o nos narra, ¿verdad?, que se unieron más que amigos, como hermanos, se unieron como hermanos de sangre. El único gran amigo que tuvo David fue Jonatán. Pero había fallecido ¿cuándo? En una batalla, en un ataque de infantería, y ahora David tuvo este sueño y se da cuenta que no había hecho mucho por su amigo. Y una de las cosas que todos nosotros tenemos es mala memoria. Tenemos una memoria muy corta, pero muy corta, y David también tuvo una memoria muy corta, o sea, tuvo mala memoria. ¿Y por qué? Porque en definitiva había pasado mucho tiempo de que había muerto Jonatán, y él no había hecho misericordia con aquel que le había dicho: tus amigos serán mis amigos, tus enemigos serán mis enemigos, tus victorias serán mis victorias, y mis victorias serán las tuyas, estaré contigo para siempre. Y cuando hay esas promesas así, amigos para siempre, forever, yo digo: Ahora, ¿qué pasa en esto? ¿Ya? Ahora, en esta situación había pasado algo con Jonatán, una mala pasada, que la muerte le jugó y la rebotó a quien había jurado como amigo, y como consecuencia, de alguna u otra forma, arruinó el pacto. Aunque digo, arruinó el pacto porque en definitiva tal vez había fenecido el pacto, pero si era un pacto verdadero, los pactos verdaderos duran hasta el final, con la muerte de alguno de los dos. Ahora, pero había quedado alguien. Y él pregunta: ¿habrá quedado alguien? Y yo pienso cuando leo esto,
porque él pregunta, ¿habrá quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda hacer misericordia? Y vuelvo a insistir acerca de la mala memoria que nosotros tenemos, o de las promesas que muchas veces hacemos, y esas promesas que hacemos rápidamente, o muchas veces uno piensa y dice, ¿para qué haber hecho esa promesa? Nadie me obligó, ¿y cómo puedo de alguna forma revertir esa promesa? Porque yo pienso también, sin ser mal pensado, pero pienso también cuánto tiempo había pasado y se había olvidado que en definitiva había alguien, o tal vez quisiera ver a alguien de la casa de Jonatán o de la casa de Saúl para hacer misericordia. Y él dice, ¿habrá quedado alguien de la casa de Saúl a quien pueda hacer misericordia por amor a Jonatán? Por amor a Jonatán. Ahora, había alguien. Ese alguien se llamaba Mefiboset. Ahora, él llama, trata de indagar dónde está, quién es, ya pregunta a los siervos y siempre va a haber alguien. Porque cuando el asunto es de Dios, cuando está la mano de Dios detrás de todo esto, siempre va a haber alguien. Podría tal vez no haber nadie de la casa de Saúl que quedaba, o tal vez nadie que conociese realmente cómo sucedió la historia, pero cuando está Dios en el asunto, Dios se mete. Ahora, dice la Escritura, y hay cosas que uno podría como rescatar, dice el verso 3, dice, y vuelvo a señalar, dice, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia. Y había un siervo de él y le dice, y Siba le respondió, aún queda un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey pregunta, bueno, si hay un hijo de él, ¿dónde está? ¿Por qué no sé nada yo y dónde está? El verso 5 le dice, entonces el 4 dice, entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba le respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Ahora, yo buscaba, ¿qué pasa con este Lodebar? ¿Por qué se menciona? Lodebar, en la Biblia es un lugar mencionado en el Antiguo Testamento, según Samuel 9, que etimológicamente significa, y me llamó la atención, ¿por qué significa eso? Significa sin pasto, sin palabra o tierra árida. Representa un lugar de sequedad, escasez, oscuridad espiritual y refugio para los desamparados. Famoso por ser donde se escondió Mefiboset, el hijo lisiado de Jonatán, antes que David le llevara a palacio. Significa, y si vemos los detalles, ya vemos que literalmente se traduce como tierra seca, lugar sin pasto, no hay comunicación en Lodebar. En el ámbito espiritual se interpreta como un estado de desolación, de tristeza, o donde no llega la palabra de Dios. Ahora, ¿qué pasa? Y veíamos algo en la historia, Mefiboset, nieto de Saúl, vivía allí, ¿dónde? En la pobreza, en la oscuridad, hasta que el rey lo mandó a buscar para mostrarle bondad, sacándolo de Lodebar para vivir en palacio real. Ahora, si lo vemos en un significado teológico, Lodebar simboliza el lugar donde Dios rescata a las personas, pasando de la escasez a la mesa del rey. Y también se menciona como un lugar de refugio para los perseguidos y los enlutados. Ahora, si vemos cada uno de estos significados de Lodebar, entonces podríamos quedarnos en Lodebar donde no hay palabras, es no palabra. No hay comunicación en Lodebar, porque el dolor que nos lleva hacia adentro y hacia el silencio. ¿Por qué Lodebar, aleluya, tuvo que ser escondido Mefiboset? Y este tipo de silencio, de dolor, de tristeza. El sufrimiento nos lleva a vivir en temor, en inseguridad y a desconfiar de todos, de nosotros mismos y de los demás. Y así como en definitiva Mefiboset se oculta, se refugia en Lodebar, así nosotros muchas veces nos refugiamos en Lodebar, donde quedamos en silencio, sin palabras, sin comunicación, lugar donde van los proscritos, los indocumentados, pero no los legales, son los indocumentados,
sino los que no tienen documentos para ser feliz, los que perdieron los documentos de los que el Señor entregó en la cruz del Calvario, el gozo, la felicidad, la vida eterna, los que no alcanzan ningún sueño. Podría haber sido tal vez escondido en Jerusalén Mefiboset, pero lo de Bar significa todo eso. ¿Cuántos hermanos, cuánta gente todavía está allá en lo de Bar, en la oscuridad, aleluya, y la tristeza, que no tienen cómo salir aún sabiendo de que Cristo murió por ellos? Mefiboset no llegó allá a lo de Bar porque el diablo lo haya arrastrado, ni tampoco porque nació en lo de Bar. El muchacho de quien no les hablamos, Mefiboset, es un príncipe. Era nieto de Saúl, hijo de otro príncipe como Jonatán. Ahora vemos a este muchacho, aleluya, que en un momento comió de la comida real, tuvo nanas que lo cuidaban. La Biblia relata en un momento dado, en este mismo capítulo, en este mismo libro, la Biblia relata que una mañana en esa batalla donde muere Saúl, donde muere Jonatán, esa mañana se produce una tragedia en el reino. Una tragedia que le cambia la vida completamente a este príncipe, le cambia radicalmente la vida a este príncipe. Ante tanta tragedia que veía la nodriza que cuidaba al muchacho, al escuchar que había muerto Saúl, que había muerto su padre Jonatán, que había muerto todos de su casa, ¿qué hace? Toma al muchacho, lo envuelve de alguna forma, trata de alguna forma ayudar, aleluya, ayudar, y sale corriendo con el niño para salvarlo. Pero algo pasa en el camino. Algo sucede que cambia radicalmente toda la trama de la historia. Algo que en definitiva lo va a dejar viciado para el resto de la vida, pero no solamente viciado con sus piernas, sino también viciado del alma, viciado de lo más profundo de su ser. ¿Qué pasó? Una piedra, una rama, algo pasa que cambiará la vida para siempre. Aleluya. Y que el adulto tendrá que vivir en la oscuridad, indocumentado, en la tristeza. La nodriza tropieza y el niño cae. ¿Y qué pasa? Siente un crujido fuerte y algo pasó. Las piernas del niño se quebraron. Y la nodriza, con la misma dulzura, toma al niño y huyendo salva al niño. Pero llega allá, llega a la oscuridad, al Lodebar. La misma mañana se produce la tragedia. Mefiboset queda viciado, pierde a su padre, Jonatán, a su abuelo Saúl, y ahora no tiene nada. ¿Cómo de un momento a otro nuestras vidas pueden cambiar radicalmente? ¿Cómo de un momento a otro pasamos de la alegría, del gozo, a la tristeza más profunda? ¿Cómo de un día a otro vamos con documentos y pasamos a ser indocumentados? Aleluya. ¿Cómo de un día a otro los sueños son frustrados de lo que un día fue y de lo que pudo ser? ¿Cómo de un día a otro nos transforma completamente una situación? Ahora ocultan a Mefiboset en el único lugar donde están aquellos que no tienen documentos genuinos, los que alguna vez tuvieron sueños, los que tenían que ser príncipes y ahora son mendigos. El niño, sin pedirlo, llevado de brazos, de palacio, sacado de palacio al silencio, es condenado a vivir en ese sitio por muchos años. Así que Mefiboset está condenado a vivir en la cueva porque alguien lo dejó caer. Ahora, qué triste, qué historia más triste. ¿Y por qué queda registrada? ¿Por qué también se había olvidado? ¿Por qué nadie nos había acordado antes? Ya vemos que Mefiboset era adulto porque tiene un niño que se llama Micaías, que de alguna forma trató de organizar su propia vida en medio de la tristeza y en medio del dolor. Mefiboset representa a muchos de nosotros que le damos falencias, injusticias, traumas y heridas del alma, enfermedades, por errores o malas decisiones de otros, por vicios o irresponsabilidades quienes nos precedieron la vida. Mefiboset representa a muchos de nosotros que fuimos abusados, que fuimos violentados, y por el descuido de quien debía protegernos,
cargamos profundas heridas, amargos resentimientos y frustraciones que nos han impedido tener un proceso y desarrollo normal en la vida. Mefibosé representa también la realidad de la iglesia actual muchas veces, que por la tibieza y la religiosidad de generaciones pasadas heredamos pobreza espiritual, divisiones, falta de vida, falta de fruto y expresiones de los dones de Cristo, haciendo de lo de Bar nuestra triste realidad. Así que nosotros, de alguna forma, a ver, tenemos que esperar que alguien venga y nos lleve y nos invite nuevamente a la mesa del Rey. La mesa del Rey, hoy día Santa Cena, hemos invitado a todos. ¿Pero en qué estamos? Así que nos transformamos cada uno de nosotros muchas veces en Mefibosé, cuyo nombre significa que lleva la vergüenza en sí mismo, porque cargamos la vergüenza, cargamos la culpabilidad y no queremos ser expuestos a los ojos de los demás, porque alguien un día nos dejó caer. Nosotros los pastores hemos tratado muchas veces a la gente así. Alguien un día nos dejó caer a usted, alguien un día me dejó caer a mí. Aleluya. Algunos señalaron, mi padre me dejó caer. Yo confiaba en él, era mi héroe, mi Superman. Y un día que mamá no estaba, no sé qué le pasó por su cabeza, y un día me dejó caer. Y arrastramos años y años y años, hasta que un día alguien nos fue a buscar porque nos dijo, el Rey te mandó a llamar para que te sientes a su mesa. Y vivimos en oscuridades, en profundas prisiones de oscuridad. Otros dicen, mi padre me dejó caer no por el abuso, sino porque nos abandonó cuando éramos pequeños, cuando más les necesitaba, la figura paternal, él simplemente se fue. Otros dicen, mi madre fue la que me dejó caer. Aleluya. Otro dice, un pastor me dejó caer, un líder me dejó caer. Las iglesias están llenas de gente que andan pululando, aleluya, que vienen de otras congregaciones y te dicen, yo me fui porque el hombre de Dios me dejó caer. Cuando más necesitaba un baño, una ducha de gracia y de misericordia, solo tuve justicia y una pedrada en la frente y vas por la vida maldiciendo a quien debía protegerte y te dejó rodar por la arena de la vida. Yo aún recuerdo quienes me dejaron caer, a mí mismo en lo personal, pero tuve que pararme en la vida y que eso no afectara mi vida y me defendiera y determinara mi futuro. Porque alguien nos dejó caer en un momento dado. Alguien en nuestra niñez nos soltó de su mano y fuimos afectados, y eso afectó nuestra vida, nuestro crecimiento, nuestra formación, en nuestra adultez. Pero gracias al Señor que un día alguien fue a buscarme y me dijo, el Rey te mandó a llamar, que quiero que te sientes a su mesa como un hijo de Dios. ¿Cuántas veces o te has sentido alguna vez en un momento identificado con Mefibosé? Mefibosé se oculta detrás del silencio, de la agresividad, de un mal carácter, de una risa superficial, de una enfermedad crónica, de una depresión, de una música agresiva, de algún vicio como las drogas o el alcohol y muchas veces hasta de alguna depravación. Mefibosé se ha refugiado en lo de Bar, pero ha sido consumido por la generosidad de algún Maquir, que defendía donde estaba, que le ha sostenido. Es la invisible manifestación del amor y de la misericordia de Dios en medio de nuestras miserias humanas. Alguien, siempre Dios va a poner a alguien. Siempre. Siempre Dios va a poner a alguien. Aleluya. Cuando alguien nos dejó caer, la nodriza no tenía malas intenciones. Seamos francos. Pero no siempre nuestras buenas intenciones serán buenas hasta el final. Una vez leía por ahí y decía, el infierno está lleno de buenas intenciones. Claro, esto no quiere decir que no debemos tener buenas intenciones. Lo que
estoy diciendo es que no siempre serán buenas. Sin duda provocaremos algún problema en los demás, ya que la Biblia lo dice claramente: tus mejores intenciones son como trapos de inmundicia, Isaías 64:6. Quizás por eso es que antes de hacer una obra buena, debemos preguntarle al Señor qué es lo que Él quiere hacer para no echar a perder a alguien o a alguien. Hay personas que aún se lamentan diciendo: si yo no hubiera tomado tal decisión. Pero ¿qué pasa? Las decisiones siempre van a tener una consecuencia, buena o mala, va a tener una consecuencia. Pero ¿cuánta gente se lamenta diciendo: si no hubiera tomado tal decisión, si no hubiera aceptado el primer trago de cerveza? Y va maldiciendo el día, el momento y el lugar que tu vida cambió tal como la conocías. Lo que pasa es que llevas tanto tiempo maldiciendo tu nodriza, es que ya no puedes vivir sin ella. Y dices: alguien me dejó rodar. Y cargas con ese día por años, y el Señor te quiere bendecir y te dice: no me busques en tu pasado, búscame en tu presente, en tu futuro. Y muchas veces seguimos dolidos. ¿Y sabes cuál es el peor dolor? Cuando la gente dice que fue Dios que me dejó caer, fue Dios que me dejó caer. Y uno piensa: ¿quién fue? ¿Cuántas veces, tal vez, en mi ignorancia, en mi niñez, le eché la culpa a Dios por todas las situaciones que tuve que vivir? Porque alguien me dejó caer. Pero la culpa no la tenía Dios, no entendí con el tiempo. Hay gente que dice: Dios pudo haber intervenido, y no lo hizo. ¿Qué culpa tenía el bebé que tuvimos que perderlo cuando era tan pequeño? ¿Qué culpa tenía el niño de 5 años que enfermó de leucemia? Dios pudo hacer algo y no lo hizo. Es como Dios nos llevara en sus brazos y se distrajo y nos dejó rodar por la arena y vamos corriendo con el Señor, y el Señor dice: eres producto de tus decisiones. No soy yo el culpable. No soy yo quien te dejó caer. En lugar de capitalizar esas experiencias, vivimos con dolor y dolidos con el Señor. Somos buenos, aleluya, para echarle la culpa al Señor. Porque en definitiva alguien, y muchas veces levantamos nuestro puño diciendo: tú tuviste esa culpa. Pero no tuvo la culpa de nuestras malas decisiones, o de las decisiones que tuvieron nuestros padres con nosotros, o cómo nos dejaron, cómo nos abandonaron, pero nos dejaron caer. Y eso produjo heridas en nosotros. Son buenas las historias donde está involucrado Dios. Me gusta cuando Dios se involucra y pensemos en nosotros mismos. Aleluya, cuando Dios te mandó a buscar, el Señor te mandó a llamar y te dijo: quiero que vengas y te sientes a la mesa. Aleluya. Porque cuando el rey no puede dormir, es porque está recordando algo. Y si ustedes se acuerdan, ocurrió con Esther, con Mardoqueo, y ahora está ocurriendo con David. Y recuerda sus memorias. Aunque creas y creamos y estemos convencidos de que Dios olvidó, esta palabra es para recordarte que Dios tiene en su memoria tu nombre, porque tu nombre ha subido a su presencia, porque quiere bendecirte, quiere restituirte, quiere resarcirte, quiere reparar el daño, quiere recompensar, quiere indemnizar, y recuerda el pacto que hizo contigo. Dios no se ha olvidado de ti y no se olvidará jamás. ¿Qué habrá pasado por la mente de José cuando lo fueron a buscar? ¿Querrá matarme? ¿Querrá vengarse? Les pediré, dice, que te vistan de ropa real para el pueblo. Pero él dice: ¿y quién soy yo? Un perro muerto. Un perro muerto como yo. Y vemos la autoestima que tenía este Mefiboset.
Ahora Siba representa aquel que va a buscarse el puente entre Saúl y David, entre Mefiboset. Y vemos que esta autoestima que tiene, la tiene por el suelo, que se denomina perro y perro muerto. Pero en la última escala de la cadena alimenticia social en Medio Oriente. Y si a eso le agregamos muerto, es que ya no existe. Es un cadáver podrido, lleno de moscas y parásitos. Pero ¿qué importa tu condición si el rey te mandó a llevar? ¿Qué importa tu condición? ¿Qué importa de cómo hemos llegado al Señor? ¿Qué importa cuántas veces te hicieron rodar por la tierra, por el fango? ¿Qué importa si tantas veces te soltaron y te dejaron caer? Y cada uno de nosotros tiene nuestras propias historias. Historias tristes, historias de dolor, historias muy tristes, otros no tanto, pero historias tristes. A cada uno de nosotros nos pasó. Ahora, ¿qué pasó con el tipo Mefiboset? ¿Cuántas navidades, cuántos cumpleaños, cuántos veranos, cuántos abrazos, cuántos besos, cuántas cosas perdió que lo que le robó el diablo? ¿Cuántas navidades? ¿No es maravilloso que un rey te restituya cuando no los estabas esperando? Cuando el mismo dice, entonces, veamos, a Mefiboset, entonces te diré que te vistan de ropa real, te voy a bendecir, te voy a restituir lo que la vida te robó, te voy a multiplicar, te voy a dar 7 veces más de lo que perdiste, porque el rey te mandó a llamar. No importa que hayas perdido muchos abrazos, muchos besos, muchos cumpleaños, pero te voy a restituir. Amén. Te voy a restituir. Porque eso es lo que quiero. Aleluya, te voy a restituir más de lo que tú pienses que lo voy a hacer. 7 veces más lo voy a hacer. Pero yo quiero que tú te sientes a mi mesa. Quiero que tú estés a mi lado con mis hijos, con los príncipes, porque tú eres un príncipe también. Es lo que hace Dios con nosotros. Ya no nos llama huérfanos, no somos bastardos, somos hijos de Dios. Somos hijos del gran rey y nos invita cada mes a sentarnos a la mesa del Señor. Amén. Aleluya. Es maravilloso lo que Dios quiere hacer por nosotros. ¿No es maravilloso que Dios te restituye? ¿No es maravilloso, aleluya, cuando no lo estabas esperando, cuando llega eso que no esperabas? Cuando sientes que la vida se te vaya, has perdido la fe, has perdido las batallas y dices, ya, aleluya, ya no espero nada más de nadie. No puedo acercarme a la iglesia, no tengo ánimo. Es así cuando el Espíritu Santo entra en el lugar más oscuro, con una palabra como esta y te carga en los brazos nuevamente y te dice, aleluya, lo que tú digas y me digas yo estoy sucio. El Espíritu Santo dice, no estás sucio, no estás inmundo. Aleluya, ¿por qué? Porque yo te he elegido, tú eres mi hijo y te hace un baño de higiene moral y te limpia y no te eligió o no nos eligió a nosotros con nuestras calificaciones como estudiantes. El rey simplemente se acordó de nosotros y te dijo que serías fiel hasta la muerte y que no te iba a abandonar. Amén. Aleluya. Es maravilloso lo que puede hacer el Evangelio en nosotros. Si nosotros tenemos o ponemos un antes y un después en nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces yo mismo anduve rumiando años y años porque alguien me dejó caer? Porque mi padre me dejó caer, porque me abandonó. Porque no tuve cumpleaños, no tuve año nuevo, no tuve navidades. Y anduve rumiando mi propia desgracia. ¿Cuántas veces me avergoncé porque un día alguien me dejó caer? Y me dejó caer en una zanja y tengo hasta el día de hoy una cicatriz en mi pecho y me avergonzaba y no me sacaba mi polera porque tengo hundido aquí porque se me hundió mi costilla. Porque algún día me dejó caer. Y arrastré en mi adolescencia, en mi juventud, la vergüenza de una herida en mi costado. Dios dice, siéntate a la mesa, como estaban sus príncipes. Le da un baño, pero sigue siendo lisiada, no cambia. Sus piernas aún no sostienen su propio cuerpo. No puede creer que todo el infortunio
que lo persiguió durante toda su vida, ahora cambia radicalmente y lo va a transformar en un príncipe. A veces nos damos cuenta la obra preciosa del Señor en nuestras vidas y en nuestros corazones. A veces todavía andamos rumiando en nuestra desgracia y andamos con carteles, aleluya, de lo que nos pasó, en circunstancias que todo ese pasado quedó a un lado por la gracia del Señor. A veces pensamos que somos indignos de sentarnos a la mesa del Señor. Claro que somos indignos por nuestras propias cuentas, pero es el Señor el que nos justificó y nos dignificó el Señor. Él no puede creer que todo ese infortunio que lo perseguía durante toda su vida cambia radicalmente y lo van a transformar en un príncipe. Y muchas veces todavía nosotros no creemos nuestra condición de lo que somos delante del Señor. Y todavía estamos como mendigos. Y todavía estamos esclavizados en situaciones de nuestro pasado. Así somos. El Señor nos llama a la mesa real, pero todavía nos avergonzamos de nuestras heridas. Todavía nos avergonzamos de nuestras heridas. Pero Mefiboset tiene algo peor. Pero aún ahí se ven las heridas. Pero aún ahí se avergüenza de sus heridas. Pero aún ahí prefiere quedarse con sus heridas para no olvidarse de que en definitiva la gracia estaba presente. Ahora, si Jesús, el Señor, no se avergüenza de sus heridas, así que no te avergüences de tus cicatrices, aunque se vea imperfecto. Pero hay algo fundamental, es el mantel. El mantel igual a todos los príncipes. Todos son iguales. No se ven las cicatrices de sus piernas. El mantel te pone en esa altura de los príncipes. ¿Para cómo termina la historia? Mefiboset se sentó a la mesa del rey. Se vistió con la mesa del rey, con la ropa del rey. Comió la comida del rey. Imaginémonos cómo ha sido los días siguientes. Está agradecido por la gracia. La gracia lo santificó. La gracia lo dignificó. La gracia lo hace parecer hijo del rey. Y Mefiboset podría ser un hombre generoso, agradecido. Gustó de la gracia. Y eso quiere compartirlo con todos aquellos que estaban con él. Con todos aquellos que estaban ahí en lo de Bar. Pero ¿qué pasa? Porque tal vez un día se olvida de la gracia y comienza a retomar. Estoy aburrido de esta comida todos los días. Todos los días comer pollo, carne asada, y yo no me merezco lo mejor. Soy el príncipe. Todos los días postre, o todos los días fruta, todos los días pan con mantequilla. Soy un príncipe. Soy igual que Salomón, podría haber dicho. Soy un príncipe. Acá no me dan amor. Me voy a tener que ir de acá. Y cada vez que se olvida o se volvió un petulante, había que levantar el mantel. Y al levantar el mantel de la gracia, podemos ver que seguía diciendo. Así que cuando reclamamos, así somos. Pero cuando la gracia nos cubre otra vez, no debemos movernos de la gracia.
en el mundo no pasaba esto, me voy para el mundo. Aquí no hay amor, aquí nadie se preocupa con nadie. Estuvo muy enfermo de mí, amor. ¿Qué espera? No conocemos al Señor. No es la gracia del Señor. Si es cierto, está bien el llamado, el abrazo, todo eso está bien. Si usted hizo ese llamado. Pero ¿cuánta gente habla de Dios cuando tú dijiste ese amor? Ay, eso no es claro. Pero el acto. No es que ofendiste. Y se van por la vida y se olvidan de lo fundamental de la gracia. Y si Mefiboset es un verdadero de gracia, hay que levantar el mantel e inmediatamente vamos a ver que es lisiado. También el rey representa a Jesucristo, nuestro verdadero rey, cuyo reino no tiene fin y cuyo amor y compasión lo llevó a morir en la cruz para consumar un pacto de amor hecho por su Padre con toda la descendencia de Adán, para quitar toda maldición sobre esta tierra, para deshacer todas las obras del diablo, para redimir y para restituir en el hombre y la creación su bendición, su diseño y propósito original. Y el diseño y el propósito original ha sido completamente tergiversado en este tiempo. En todos los aspectos ha sido adulterado, ha sido modificado, querido hacer completamente todo lo contrario al propósito original. Jesucristo es el verdadero Rey, quien se ha sentado en el trono de Dios su Padre para reinar con poder y autoridad y para traer sobre esta tierra rendición y salvación. Sí, sobre esta tierra, porque por causa del pecado se han convertido muchos, aleluya, en un Lodebar. Cuando usted conversa con la gente, ¿qué habla la gente? ¿Qué dice la gente? Solamente habla de tristeza, que no hay un mal, que está esto mascado, y empiezan solamente, pero ¿cuántos son los que dicen, no, si no importa el Señor el que nos va a bendecir? Dios es el que va a estar con nosotros. Si estuvo con nosotros, como yo siempre digo, si estuvo el año pasado con nosotros, este año estará con nosotros también. Amén. O vamos a seguir la corriente, aleluya, de este mundo y que dice que eso es esto, lo otro, pero si está Dios con nosotros, Dios, aleluya, no va a estar con nosotros y no te va a faltar nunca la harina, ni el aceite, ni el agua. Amén. No te faltará, porque nosotros no nos movemos bajo este sistema, nos movemos bajo un sistema de Dios. Dios es el que está con nosotros. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Cuántos siguen viviendo todavía ahí en Lodebar? Sí, sobre esta tierra, donde muchos se han convertido en Mefiboset, porque alguien en algún descuido los dejó caer y se convirtieron lisiados del alma, no solamente lisiados físicos, lisiados del alma, y van por el mundo no sé cómo se llama, derramando su tristeza y su amargura. Aleluya. Donde muchos se han convertido en Mefiboset, porque alguien en un momento, con un descuido, los dejó caer. Y hoy sufren la discapacidad del alma, victimizados y atados a un triste y doloroso pasado que les ha impedido vivir y desarrollar una vida con normalidad. Aleluya. Sí, sobre esta tierra, aleluya, donde hay muchos Mefiboset que no pueden y no quieren perdonar, que no pueden y no quieren aceptar su realidad frente a un llamado del Rey, al Hijo de Dios, quien por su pacto de amor hecho en una cruz, por su actitud y obstinación, solo multiplican su maldad, condenándolos a vivir llenos de juicios, prejuicios, de resentimientos, de críticas,
condenación, porque fuera del Rey no hay salvación. Aleluya. Hermanos, Dios nuestro Padre hizo un pacto de amor antes que usted y yo naciéramos, antes que el mundo fuera, antes que te dejaran caer, hace 2000 años en su Hijo en una cruz lo consumió. Allí decidió salvarte, sanarte, perdonarte, bendecirte, no porque lo merezcamos, no porque hayamos hecho algún mérito, fue un pacto de amor. Entonces, cuando el Rey no puede dormir, es cuando Dios quiere hacer misericordia, es cuando quiere ir a buscarnos allá a lo de mar, debemos salir de lo de mar. La palabra señala: vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. Debemos salir de lo de bar. Debes venir al palacio del Rey con humildad para aceptar su bondad y dejarnos consolar y restaurar por el Dios de amor. Amén. Aleluya. Fue Satanás y el pecado que te robó tu dignidad. Aleluya. Tu verdadera identidad, tu posición y vocación de vivir como un hijo del Rey. Fue Satanás y el pecado que te robó tu relación y comunión con tu verdadero Padre, quien te robó los privilegios de vivir en su casa y de sentarse a su mesa como uno de sus hijos. Sal de lo de abajo. No te conformes en la simple generosidad del mundo aquí, en lo de abajo. No es esa tu verdadera y definitiva posición. Tu verdadera posición está en Cristo. Amén. En el palacio del Rey. Sí, Señor. Sentado en lugares celestiales, bendecido con toda bendición espiritual, como un príncipe y heredero de Dios, de sus dones, de sus bienes, sus beneficios, disfrutando de su perdón, de su consuelo y del gozo de su salvación. Pero pienso y digo, ¿cómo hacer entenderles a las personas? ¿Cómo hacerles entender, aleluya, lo que el Rey promete? El Rey ha prometido restituir todo lo que el diablo y la vida te robaron, desde el día en que te dejaron caer. Y promete restaurar su bendición sobre tu vida, y sobre tu casa, y sobre tu descendencia. No tengas temor, porque a la verdad yo haré contigo misericordia. Te restauraré con todos mis bienes, y te sentarás conmigo y comerás a mi mesa como uno de mis hijos por toda la eternidad. Ahora, ¿cuántos son los que acudimos al llamado del Rey? Si es el Rey el que nos mandó a llamar y nos invita esta mañana a sentarnos a su mesa. Y pienso, digo, hallará fe en la tierra, convenga el Señor. Encontrará el Señor aquellos que decían aleluya y que andan por ahí maldiciendo a Dios, a los hermanos, o a quien lo dejó caer, en circunstancias que la línea es tan delgada. Y dice Pedro, decía, el Señor nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable de su Hijo. Todos nosotros éramos como Mefiboset, viciados, angustiados, no perdonados, rencorosos,
si el Rey nos manda a llamar, tenemos que pedir. Y soltemos, perdonemos a aquel que un día nos dejó caer. No sigamos con eso. Póngase de pie, por favor. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra, por tu bendición, por tu ayuda, porque estás con nosotros, Jesús. Bendícenos en este día, Jesús. Y te damos gracias porque un día tú fuiste a buscarnos, Señor. Fuiste a buscarnos a nuestro hogar, Señor, donde estábamos llenos de tristezas, de rencor, de angustias, maldiciendo a quien ya nos dejó caer, que nos abandonó, que nos dejó a la aventura. Aquel que tenía que sostenernos no lo hizo. Aquel que tenía que guardarnos no nos cuidó. Aquel que tenía que sostenernos, alimentarnos, tampoco lo hizo. Señor, esta mañana te queremos bendecir y te queremos glorificar por la oportunidad que tú nos das de sentarnos a tu mesa esta mañana, Señor. Es tu mesa, Jesús. Aleluya. Es tu lugar, Señor, favorito que nos tienes preparado esta mañana, Señor. Gracias por invitarnos, Señor Jesús, por darnos un baño de higiene moral, Señor, un baño de gracia. Un baño de gracia para nosotros, Señor, que tanto te necesitamos. Necesitamos de tu poder. Necesitamos de tu misericordia cada mañana, Señor, cada día. Y esta mañana que estamos aquí, Señor Jesús, estamos, Dios mío, y queremos, Dios mío, agradecerte porque nos invitas a participar de la cena. No somos dignos, hay uno digno y ese eres tú. Y te agradecemos, Señor, Padre, por este jugo de la vida, Señor, que representa tu cuerpo partido y molido en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque sin derramamiento de sangre no hay redimiento, no hay perdón, Señor. Gracias por este pan, Señor amado, aleluya, que es partido, Señor amado, por nuestras culpas, Señor amado. Te agradecemos, Jesús, por toda tu bendición, Señor amado. Gracias, Padre, por bendecirnos esta mañana y participar, Señor Jesús. Te agradecemos, Dios del cielo. Eres el Señor. Y confiamos en ti. En el nombre de Jesucristo. Te damos gracias. Amén. Y amén. Aleluya. Amén. Pueden pasar, hermanos, hermanos. Acérquese usted acá, somos poquitos desde la mañana. Así que venga para acá y no sé, cenamos acá al lado de la mesa del Señor. Gracias, Jesús. Señor le bendiga. De mis tantos años de soy creyente, nunca he dejado de ser así. Nunca he dejado de ser. Nunca he faltado a la cena. Para mí es muy importante. La comunión del cuerpo de Cristo. No hay nada que tenga más importancia que cenar con los hermanos. El Señor era tan importante para él que le dijo: aunque desea comer esta Pascua con nosotros, antes que padezca,
gracia en ese día. Y Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En memoria de Señor. Comamos. Gracias. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que bebiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Santa que el Señor venga. Señor, beberemos esta copa, Jesús, recordando tu sacrificio en la cruz del Calvario. Y la beberemos hasta que tú vengas, Señor. Y si vienes este mes, Señor, la cenaremos contigo en tu presencia. Gracias, papá, por darnos salud y estar esta mañana acá, Jesús, con los hermanos. Gracias por estar y participar, a pesar de que no éramos dignos, tú nos dignificaste, nos llamaste y estamos sentados como príncipes en tu mesa. Gracias. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta que el Señor venga. Hasta que el Señor venga. Hasta que el Señor venga. Démosle gracias al Señor. Gracias. Señor, te agradecemos con todo el corazón. Así como se une, Señor, este jugo de la vida, la sangre. Gracias. Este mes, Señor, oramos para que estés con nosotros, Padre. Sorpréndenos. Gratamente, sorpréndenos. Sorprende nuestras vidas, Señor Jesús. Bendice nuestros hogares, nuestras familias. Bendice, Señor, el alimento. Aleluya, la harina, el pan, el aceite, el agua. No te faltará. Seamos agradecidos por lo que ponemos en nuestra mesa. Seamos agradecidos por todo lo que Dios nos da. Aleluya. Aunque sea tal vez muy humilde muchas veces, aparentemente lo que podamos servir, pero ha sido la gracia del Señor. Ahí está. Señor, bendiga el fruto de tu trabajo. Amén. Aleluya. Seas bendecido. Señor, te bendiga y te guarde. Aleluya. Resplandecer su rostro, su nombre. Tenga misericordia. Bendícenos con salud este mes, Señor Jesús. Ayúdanos. Así es, Padre. Si estamos afectados por alguna dolencia, Señor, ahí pon tu mano, Señor. Amén. Tu mano de amor, tu mano de misericordia, tu mano de bondad, Jesús amado. Tu mano maravillosa, Señor amado. Oramos, Padre, Amén. para que tú seas, Padre, poniendo, Dios mío, tu mano misericordiosa y bondadosa, Señor. Jesús, ahí donde no podemos nosotros alcanzar, sea tu gracia sobre tus siervas, Señor Jesús. Aleluya, un baño de sanidad, Dios del cielo.